excesiva acumulación de capital. Entonces, bueno, la continua acumulación de riqueza en contraposición de la continua pobreza. Luego decíamos de que hay un riesgo grueso de fragmentar la realidad, pues entonces solo se verían las partes dejando de lado el todo, ¿verdad? Sacamos nada más algunos rasgos y no tomando en cuenta la generación de todas las partes, de todo. Por ejemplo, si vemos la pobreza es una, la violencia es otra, de acuerdo, pero no podemos verlo desligado del todo. Y en relación a la mercancía, pues ahí se concentran todas las contradicciones, ¿verdad? Y un elemento que vino a fragmentar la realidad es el aporte de Augusto Comte con el positivismo. Y hablábamos también que el oprimido, ya en esencia, no sabe cómo lo manipula el opresor, ¿verdad? Y tiene sus legajos que le ayudan a oprimir más. Y llegamos a aterrizar en los líderes digitales, ¿verdad? Y bueno, que el obrero, me gustó algo que dijo don Carlitos Marx, que dice que el obrero tiene más necesidad de afecto que de paz. Está más hambriento de afecto. Lenin. Lenin. ¿Quién lo dijo? Carlitos. Entonces ahí me caería yo, un apunte así. ¿Quién quiere agregar algo más? De los apuntes. De la reunión pasada. Bueno, yo agregar, del tema ya está bien claro de que vamos a trabajar lo que son las categorías y las leyes, y a partir de allí hubo una discusión interna por eso voy a hablar de lo último para motivar un poco la discusión o el inicio de formar la escuela marxista. Incluso discutimos de nombres y al principio definimos movimiento porque es uno de los principios marxistas, que todo está en constante movimiento, no hay nada estático, incluso ni nuestra muerte, pues nos transformamos, y esa transformación es transformación a otro tipo de materia. Luego, por eso el movimiento, discutimos sobre si ese movimiento marxista, ponerle un nombre también, ese nombre, y hablábamos de 3 personas. Hablábamos en un principio del doctor Fabio Castillo, luego de Salvador Arias, y también incluimos a Óscar Fernández. De cada uno dimos referencia, describimos algunas referencias, todas positivas de los 3. Yo mencioné de que Salvador Arias quizás era un digno representante de este movimiento porque él siempre se consideró marxista, incluso abiertamente, en las entrevistas, en lo que él escribió, y lo divulgaba, pues, y lo vivía también. Luego hablamos de Óscar Fernández y lo mismo. Óscar Fernández, que falleció el año pasado, también era un marxista práctico, llevaba todo el conocimiento a la práctica y era un ejemplo, Óscar Fernández. Y por último, el doctor Fabio Castillo, que nosotros conocemos desde cuando comenzó la lucha, pues. Quizás hasta ahorita, de todos los rectores, el mejor rector de la Universidad de El Salvador. Estoy hablando del primer periodo que él contuvo, y el segundo periodo ya la universidad ya estaba inestable.
y comenzaba a caer de picada. Pero en el primer periodo, en los años 60, antes de ser candidato él por el PAR, bueno, su trabajo fue bastante práctico. Al final, después de la discusión, decidimos nombrarlo como está ahí, al doctor Salvador Arias, solo que movimiento, dijimos, movimiento que Educativo. Movimiento. educativo marxista, Salvador Arias. Si quieren, le ponemos el nombre de movimiento educativo. Yo no había puesto esa escuela. Es movimiento educativo. Sería movimiento educativo marxista. Es que mira, yo siento que también en el nombre hay que ver si se puede abreviar y que suene bien. Y ahí en esa escuela de formación está un poco fregado. Muy largo. Vaya, entonces le ponemos movimiento. Vamos a cambiarle por aquí porque eso no te entiende. Movimiento. 5 de mayo. 5 de mayo. Entonces estamos en el año, digamos, es oportuno de que podamos, digamos, hacer un homenaje a Carlos Marx, también que el movimiento se llama Carlos Marx. Decía yo, si le van a modificar, pues que valorar pues ese cambio de nombre, porque inclusive a nivel internacional hay otros países que han constituido algunos movimientos educativos de formación marxista, y así se llama, marxista Carlos Marx, ¿verdad? Y entonces El Salvador no aparece, y en ese sentido podríamos aparecer como un referente del nuevo movimiento que se da a nivel del estudio y de la reflexión. Yo solo agregando a lo que dice Israel, en el primer artículo que divulguemos, que incluyamos eso que estás diciendo, que nuestro movimiento educativo marxista se debe al bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, ponerle la fecha exacta 5 de mayo para que lo vaya entendiendo la gente, pero el nombre del doctor Salvador Arias sí me parece correcto por la siguiente razón, porque nos identificamos con un personaje salvadoreño. Si ustedes se acuerdan, la última vez que él fue diputado, estuvo en Washington incluso protestando, y a partir de ese señalamiento que él estuvo protestando en Washington, creo que se estaba desarrollando en ese momento lo de los 7 países, pero en aquel momento no eran 7, sino que 20, alguna protesta de ese tipo. Y a partir del señalamiento que hizo la embajada y el diario de hoy, que era su portavoz en aquel momento, sacaron la foto y señalando a Salvador Arias como un intransigente desde el momento en que iba a otros países a protestar, pues. Luego, en Sonsonate todavía me acuerdo que él era diputado por ese departamento, lo volvieron a reelegir, pero ya allí fue la mano peluda de Funes, porque ya Funes era presidente quien ordenó incluso a la dirigencia del FMLN que no fuera Salvador Arias, y Salvador Arias no sé de qué manera fue el sacado de la lista de los 3 primeros que iban para diputado por el departamento de Sonsonate, lo recuerdo bien porque le fui dando seguimiento a él. Entonces, en honor a él, el nombre que se mantenga, Salvador Arias. Bueno, yo quiero agregar algo. Cuando nosotros estamos hablando del movimiento educativo, no se olviden también que habrá que en este proceso habrá que arrancamos con la segunda ley. Sí. ¿Estamos? Vámonos pues. Vámonos pues. Ya sabes. Antes que seamos correctos con lo que estamos planteando, sin obviar desde luego el análisis marxista de los problemas económicos, políticos y sociales. Porque si vamos a tenernos a esto, la doctrina de Marx, y hay que decirlo con toda honestidad, Marx no era simplemente un economista, no era un filósofo, Marx era un sociólogo, era un político,
era un científico, era todo eso en un mismo cerebro. Entonces, hay que, para ser realmente congruente con ese pensamiento, va a haber que ir estudiando poco a poco todas las teorías de Marx, pero al mismo tiempo rescatando a los grandes líderes marxistas que hemos tenido en el país, ¿verdad? Para que el pueblo lo vaya conociendo, para que el pueblo lo vaya entendiendo quiénes son los que han luchado por cambiar este país, ¿no? Entonces pienso yo de que eso sería realmente, sí, nos quedamos aquí con este tema. Entonces por eso lo que decía Israel, que cada módulo pudiéramos ponerle un nombre de algún salvadoreño, ¿verdad? Para ir rescatando esos nombres. Yo quería opinar sobre eso. Yo creo que el nombre está bien, ya William argumentó por qué. Y creo yo que sería bueno que en cada cierto tiempo se destinara una jornada para dar a conocer un poco de la vida de los diferentes referentes del marxismo, ¿verdad? Entonces, un tipo de homenaje. Y allí podríamos hacer uno especial de Marx, ¿verdad? Pero sí, quizás que nos identifiquemos con un nombre. Y yo también estoy de acuerdo que sea Salvador Arias, porque tengo un intelectual de acá y la de allí pues siempre se ha identificado bien con las causas justas. Entonces, pienso que hemos hecho una buena elección. Yo decía que nosotros en El Salvador somos muy dados a simplificar los nombres y ponerlo en siglas. Entonces yo hallo ahí que el nombre así, y el que estaba antes era más difícil todavía, sintetizarlo en siglas. O sea, no sé, no sé si me voy a entender. Sí, no, ya te entendí. Sí, entonces yo propongo, por la facilidad que se podría dar para sintetizarlo en siglas, ¿verdad? Educación Revolucionaria Marxista, Dr. Salvador Arias. Y entonces nos conocemos como ERMA. ERMA. Pues sí, pero pueden haber otras opciones. Y también aquí podría quedar abreviando eso. Y no podemos abreviar. O veamos si se puede hacer algo con eso también. Movimiento educativo. Ahí quedaría bien. Mensa, ¿no? Qué feo, ¿ah? O Moema. Mo de movimiento, de educativo y Mar, Moema. Vaya, ya dicen que tiene que ser marxista, que tiene que ser movimiento, que tiene que ser educativo y que debe llevar Salvador Arias. Sí. Con eso, Es así, vamos a iniciar entonces ya la actividad, Mira, veamos que gasten un poquito de tiempo, atendamos lo del nombre y partamos de ahí con buen pie. Sí. También debe ser sintético. ajá, tiene que ser sintético. Con el caso, el ser un movimiento político determina su línea filosófica. Eso lo hace ser también democrático, lo hace ser revolucionario, lo hace ser progresista. Así que no es esa palabra y ponerle, porque si es marxista analiza la realidad y está el llamado también de la transformación de la realidad. En ese sentido depende que ya solo la palabra ya sintetiza. Ahora, por supuesto, queremos que se escuche de una manera que no nos arrepentamos de cómo se escuche, por supuesto. Pero tiene las palabras claves. Un movimiento. Los movimientos difieren del partido, difieren de la alianza, difieren de una serie de formas. Como movimiento tiene una característica.
Lo del cierre educativo me parece que es importante mantener esto en la medida que uno puede ser cualquier movimiento, no necesariamente educador, y la característica esencial de esto es el problema de la educación. Y yo diría de que puede quedar las dos letras y el nombre completo, no convertir el nombre en siglas. Y sí en siglas los primeros 3 conceptos. Y sí, rescatar también, me parece muy importante, rescatar nuestro propio santoral, rescatar a todos los personajes que dieron una contribución a la sociedad, que construyeron desde el punto de vista de la praxis, o construyeron desde el punto de vista del análisis, de la fundamentación. Me parece que podría quedar mem, que parece memoria también. Y el nombre completo. Es decir, no hay siglas, el nombre completo. Men, doctor Salvador Arias. No, completo, movimiento educativo marxista, doctor. Así. También. Sin siglas. sin iniciales, sin siglas. Que no se use. Pues ya lo justifica él, ¿verdad? Inclusive yo le quitaría hasta de educativo, pero se quiere hacer énfasis, ¿verdad?, en lo educativo. Yo tengo una opinión. Siempre que uno va a crear una institución, una organización, siempre debemos de tener presente que es lo que nos va a hacer diferente de los otros mundos. Porque pueden salir mundos de escuela, movimientos y todo, pero ¿qué es en esencia lo que nos va a hacer diferentes a nosotros de los demás? Y lo que nos hace a nosotros diferentes a los demás es que nosotros, a través de la teoría marxista, podemos analizar, discutir, debatir los problemas realmente sociales y encontrarles una solución. ¿Es un círculo o un centro de estudios? O de análisis. Es otro que es diferente a un movimiento. Un movimiento implica organización de gentes. Un instituto implica una construcción de un tipo diferente. Una escuela también es diferente. Y también están los centros de estudios. Incluso hay círculos de estudio. Ahora, el círculo de estudio es mucho más a nivel de base. Si lo que queremos es producir pensamiento, si lo que queremos es producir ideas, ¿verdad?, y educar, sí, ciertamente por ahí va. Pero en el pasado, muchos de los movimientos de educación en los años 70 se llamaron movimientos de educadores jóvenes, movimiento de autoeducación comunitaria, Movimiento de educadores. Y el único que cambió el nombre fue la coordinación, que era no la CEP, Consejo, que fue el Consejo de Educadores Populares. Entonces, la característica tiene que ser, si lo que vamos a producir es discusión y análisis, eso es de la naturaleza. Puede ser un centro de estudios. Vamos a hacer talleres y seminarios, un centro de estudios. Vamos a hacer investigaciones y publicadas en un centro de estudios. Vamos a organizar a la masa que nos tomemos en la asamblea. Es un movimiento. Porque podría ser otro movimiento revolucionario marxista, doctor Salvador. ¿Por qué no? Y le quitamos lo educativo. ¿Por qué no? Bueno, sí. ¿Le parece? Movimiento revolucionario marxista, doctor Salvador. ¿Qué opinan los demás? Yo bien. No, y es que yo veía también, viendo de que debe ser sintético, pero debe ser un poco recordando el pasado, que era célula, ¿verdad? En la célula vos establecías una agenda de trabajo, donde hacías informes de trabajo, análisis de la realidad y delegabas tareas. Y a partir de ahí creabas toda una vida partidaria que te permitía inclusive hasta reproducir más células.
que se asemeja al movimiento también. El movimiento es organización, donde se combina la teoría y la práctica. Es que eso es lo que Es porque yo iba a la parte, pero Yo pienso que el movimiento revolucionario se ve con más garra, marxista, y va a traer. tiene más. Y el hacerlo. Y si nos vamos al sistema, ¿verdad? El sistema capitalista saca innovación, por ejemplo, que es el mejor al radical. La palabra radical se la cambiaron a innovación, pues, pero también ellos tienen una más que es esa, la innovación, ¿verdad? Entonces nosotros, el movimiento revolucionario, es el cambio total también. Y la innovación, que es mejor el radical, es cambio total también. Entonces tenemos que poner... Entonces, ¿Te parece? me pareciera revolucionario. Se ve bien agresivo también. No, pero es que eso es. Nosotros no podemos. ha habido un proceso revolucionario fracasado. Y hay un compañero, no sé si es del PRTC o del RP, se llama Marco, está trabajando del RP porque si está trabajando con CONAD, es del RP, entonces él escribió sobre la revolución truncada, un libro, yo lo tengo, te lo puedo enviar así, lo tengo virtual, así como me mandaste vos el tuyo. Y él habla desde la perspectiva ya fuera el RP, no como RP, y hace un análisis realmente bastante objetivo sobre el nombre de la revolución, y por qué él le llama revolución truncada. Incluso lo puedo invitar un día para que nos exponga sobre ese tema y ese libro. Lo sometan a consideración posteriormente, pero ahorita quizás no lo idea. Ahorita quizás dejémoslo así. Bueno, entonces la última consideración, y es que ¿quiénes trabajaban en base a células? Los comunistas, los marxistas. Y la célula se reproducía y luego conformaba todo un cuerpo a nivel nacional e internacional. Esa era la idea, o una comunión de ideas. Y por lo que dice William, de que podría ser muy grande el planteamiento, y él lo planteaba la vez pasada, podríamos comenzar con una célula hasta constituirnos, quizás dentro de 12 meses, en un movimiento. Pero acordate que cuando se trabajaba con células, condiciones de lucha extremadamente peligrosas. Hoy, como tú dices, hoy hay una gran apertura para que vos puedas decir, soy de esta línea, de este pensamiento, y nadie te tiene que decir nada. O sea que, por eso es que me acerco yo a la cuestión de educación, movimiento, porque hoy sí podemos usar un poco más la comprensión y la educación. Porque nos falta tal vez sea la capacidad de convencimiento para la gente. Por eso iba a decir al médico que hoy es extremadamente peligroso. Porque antes había todo un movimiento, al menos donde irrumpe. En los 70, en los 80, se propugnaba, digamos, por el cambio. Yo estoy hablando de Y los ahora no hay. Si por eso decidimos conformarnos nosotros, porque no hay. Estoy hablando de los 60. Ideológicamente la gente está mal. Hablábamos en la reunión pasada de que está enajenada, que no tiene identidad, que no lleva un rumbo. Todo eso hablábamos. Fíjate que vos identificás muy bien los factores. Entonces la lucha, no le demos un mote de partidaria, sino que la lucha es a borrar las huellas de la malformación social que tenemos hoy. Porque que ahorita hay una malformación. Pues sí, a un muchacho joven, y a mí que no me encuentro lo joven, a un muchacho joven le importa más estar apoyando un celular que educarse en una situación de esta, pues. Pues sí, o sea que hemos adquirido un montón de vicios. Lo segundo, con que no le gusta trabajar para ganarse sus gustos, menos le va a gustar sacrificarse en un movimiento.
¿Ah? No es el mismo espíritu, digamos. Y quizás otra cosa es que si es un grupo de intelectuales, la diferencia va a ser primero esa, la educación, porque esa es una característica de los intelectuales, el conocimiento y la educación. Y ya cuando decimos marxista, ahí va implícito la revolución. Porque no voy a hablar de Marx y no hay revolución. Ya entramos en materia. Estamos en materia, pero la cuestión es que yo estoy de acuerdo, pero yo lo que creo que la gente, ahí tenemos que ignora muchas cosas. Y si se ha oído, lo repite porque hay una cuestión, una discusión por la clase dominante, ¿va? Una discusión, digamos, el comunismo, ¿quién lo ha propagado más? Ese concepto. Y cuando hay comunismo, pues ya lo ven de una manera como los medios dominantes lo suponen, ¿va? Entonces, sí, tenemos que ir por el lado educativo, porque la gente no comprende los términos, en cierta manera. Ahora bien, yo quiero también abordar lo que es la hegemonía cultural, o sea, por lo que dice el pedido, pues los jóvenes no quieren saber nada de historia, pero también hay una hegemonía cultural a nivel de, más nosotros que estamos muy cercanos a Estados Unidos. Nos vienen muchos productos culturales, que es una forma de ideología también. Entonces, esto ya no permea las mentalidades de la generación, y el problema es que aquí hubo una cierta cuestión en los 70 y en los 80 un poder de estructura y de pensamiento también, pero pasó eso, vino la acuerdo de paz, pero se desmonta todo, ¿va? Y no dio un relevo, por lo menos educación. Mira, hay una cosa que la cuestión es esto, tú has mencionado muy importante, ya lo hablábamos con los médicos, ¿verdad? Tenemos nosotros un poder hegemónico, ¿verdad? Que direcciona todo el accionar de la sociedad. Ese es el poder hegemónico. Direcciona la cultura, direcciona la práctica médica, direcciona la política, direcciona la administración, todo. ¿Qué necesitamos nosotros? Yo creo que por esa vía va. Crear un poder contrahegemónico a ese poder dominante. Y yo creo que el movimiento educativo va por esa vía. Crear un poder contrahegemónico, es decir, que todo ese veneno que nos lanza las 24 horas, contrarrestarlo al menos con planteamientos que nosotros vamos a hacer aquí en el educativo. ¿Qué les parece? De acuerdo. Inclusive si se quiere generalizar, que se quede como un movimiento educativo marxista, y si quieren que, digamos, él constituya una célula y le ponga X nombre, y así cada quien, y las células vienen, se reúnen, y las células son el movimiento. Y cada quien tiene una célula educativa, con tareas concretas. Mira, yo puedo hablar. Yo diría que no, que mantengamos, no nos dispersemos, mantengamos una sola idea central. Bajo el movimiento educativo marxista está bien, se puede mantener una idea central y trabajar todos conjuntamente retroalimentando esa idea, como con jornadas culturales, con charlas, con pláticas, con participaciones, con contactos con sindicatos y con lo que sea necesario, ¿no? Para tratar de poner la base educativa en esta gente, que es lo que nos falta. Porque, exactamente, porque yo les voy a decir, una cuestión, a mí me da tristeza y me pongo en un tiempo bien remoto. Vaya, no a poner en las jornadas del partido Abril y Mayo, que están bien lejos. No, por la euforia que había en ese tiempo, y el movimiento sindical que estaba fuerte en ese tiempo, le daban un potencial que hasta Chele Medrano temblaba. Pues. ¿Ah? Me voy a ir a otra jornada, las de Fabio Castillo, pues con el par. ¿Ah?
Pues sí, fueron jornadas para mí donde se demostró que la unidad popular tenía peso y tenía fuerza. Entonces yo digo, fortalezcamos este movimiento y dirijámoslo a rescatar la educación de la población, pero no haciendo esfuerzos chiquitos uno por aquí otro. Trabajemos en el movimiento. Miren, yo si por algo me gustaba tanto ver Petit era por eso, porque así comenzamos, fortaleciendo la idea de Petit. ¿Ah? Y hicimos jornadas para mí buenas. Lo que pasa es que nos descuidamos un poco, pero esto no lo dejemos morir porque ahora ya tenemos una lección. Si dejamos morir los ideales, la oligarquía está a la expectativa de cualquier debilidad en nosotros. Bueno, yo... Antes de la charla y de la teoría y todo eso, que vayan que hagan acciones en la realidad, y en base a esas acciones es que uno empieza a identificar debilidades, problemas, etc. y le va aplicando la teoría, pues. Pero primero que se lance a la práctica. Entonces, educativo lo siento muy escolar, muy formal, ¿sí? Y a mí sí me interesa, por ejemplo, si yo voy a hablar con jóvenes, después ya sabemos la teoría, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues? Entonces, la acción. Y entonces no sé si educativo, sino marxista sí nos lleva a eso, pero tal vez ahí se reúne la cuestión de la acción ya práctica. Pero lo que pasa, lo que sucede es que a la gente no la podemos mandar a hacer una práctica, porque estamos hablando que las personas están alienadas, qué tipo de práctica van a hacer, si tienen un desconocimiento total, quizás hacer una ¿cómo se llama? Primero teorizar, después la práctica y la reflexión. Hablábamos de una metodología de educación popular, porque el constructivismo, el énfasis es en los procesos mentales, pero a nivel individual, no colectivo. Entonces va a ser bien difícil implementar esta escuela con ese enfoque. Es mejor el de la educación popular. Pero algo que hay que rescatar de Edwin, que se complementa con lo de Américo, es la acción. Y cuando hablamos de acción, Américo daba buenas ideas. Por ejemplo, cuando decía, bueno, una acción colectiva, un seminario, una conferencia, incluso hoy esta marcha bien hubiera sido la primera acción nuestra de participación. No estoy diciendo movilizar más, sino de participación de este grupo, nada más, para empezar, ¿verdad? Entonces, pero vendrán otras acciones más que nosotros ya debemos de como anticiparlo. Creo que, no sé, pero eso es lo que... Yo le agrego otra cosa y no antes contradicción de lo que dice. Si partamos de la teoría a la práctica, o de la práctica a la teoría, no hay ningún problema. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Moreno. El problema del constructivismo que queda a nivel de procesos mentales, pero individuales. Y el proceso de aprendizaje, si bien es cierto, un proceso individual, pero al mismo tiempo es un proceso colectivo. Por eso yo voy más allá, en vez de ponerle, a mí me parece eso, porque lo que tenemos que nosotros llegar a, nuestra meta tiene que ser a llegar a desarrollar la praxis. Que la práctica es diferente, teoría y práctica. La teoría y la práctica, la unión de teoría y práctica nos da la praxis. Y la praxis es la acción, es la lucha transformadora ya en la realidad. Por eso es que cuando hablamos de praxis no hay que confundirlo con práctica. Porque la praxis es la unión de la teoría, la práctica, y eso nos da la acción, que es la transformación ya. Bueno, yo creo que también que me gusta el movimiento educativo porque si lo vemos en la historia, la educación ha servido como instrumento de dominación, ¿vale? Y eso ha sido a través de la historia, desde el feudalismo, esclavismo, hasta nuestra época. Y hay que tener en cuenta que la educación, viéndola no como solamente académica, es más amplia, es como llaman, en términos
no es neutra, tiene un componente físico político. Entonces Yo- hay que ver Yo eso. quiero decirle que más allá yo le voy a explicar, yo soy educador, ¿no? Es de mi carrera, y le voy a explicar realmente el significado profundo que tiene el concepto de educación. ¿Sí? Y hacia dónde es lo que nos queremos llegar nosotros. Porque la educación no solamente es que tiene tan cortito el concepto, Sí. cree que una persona que saluda todos los días, que le dice gracias, buenos días, adiós, El carreño. y que por eso es educada. Ah, sí. Ese concepto liviano, cotidiano, pero el concepto verdadero, nos vamos al origen etimológico, si ustedes quieren, tiene dos componentes, dos raíces latinas. Uno que es educar, que es nutrir, alimentar externamente. Y el otro es sacar de adentro, exducere, es sacar de adentro, como sacar agua de un pozo, todo el potencial que tiene el ser humano, la capacidad, la destreza, la habilidad que tiene él. Y a eso es lo que debemos de aspirar nosotros, a desarrollar la capacidad de pensamiento, de abstracción, para que él pueda tener y adquirir pensamiento propio. Porque con todo lo que repitan, la información que le dan, eso no sirve. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, informando. Pero eso no es conocimiento, eso es información. Entonces, yo desde luego digo que yo en su momento yo les podría explicar eso más, pero que dice así.